Presentamos en Claroscuro, Fuera de Agenda, una mirada sobre los temas que importan. Y bueno, y en esto me quiero detener, ¿no? Fuera de agenda, una mirada sobre los temas que importan. Y este tema que vamos a abordar hoy me parece que sí que importa y que sí es importante tener la información. Después cada uno verá en su lugar, desde su lugar, cómo toma la información, si la sabe interpretar, si la puede interpretar, si le interesa o no. Pero vamos a ponernos ya entonces en este fuera de agenda. ¿Te parece, Natalia? Perfecto. Vamos a empezar por contarles de qué se trata. Vamos a hablar de una ley, que es una ley muy conocida por todos ustedes, porque se ha nombrado mucho, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, pero específicamente sobre este tema que sucedió esta semana, que sacudió a la opinión pública, especialmente se tomó en la capital del país. Fue desatado por un conductor de un programa que hizo un comentario al aire, y a partir de ahí aparecieron un montón de cosas. Pero es bueno decir que todo esto que apareció, como decía yo, apareció antes también, porque enseguida del 8 de marzo aparecieron gran cantidad de personas de alguna manera confundiendo los términos, hablando mal de muchas de las mujeres que estuvieron manifestándose, algunas causando disturbios. Bueno, pasaron muchas cosas que nos enfrentan de nuevo a repasar algunos breves conceptos. Bien, vamos a hablar. El feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Feminismo es todo lo relativo a personas o grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres y lograr su emancipación y la construcción de una sociedad donde no tenga cabida la discriminación por raza, sexo o género. El feminismo enfrenta al modelo burgués de la mujer con dedal, obediente y sumisa al marido, buena administradora y hacendosa, madre y esposa, y recatada aún en la intimidad, ocupada por entero a su hogar y a sus hijos, que solo daba cabida a sus ensueños románticos o aventuras leyendo novelas y folletines. La antropología ha definido el patriarcado como un sistema de organización social en lo que los puestos claves de poder político, económico, religioso y militar se encuentran exclusiva o mayoritariamente en manos de varones. Mantienen unas normas en cuanto a los papeles de mujer y hombres. Desobedecerlas puede acarrear incluso la muerte. El machismo es una expresión que deriva de la palabra macho, definido como aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el varón es por naturaleza superior a la mujer. Por eso hay que aclarar que cuando los carteles dicen muerte al macho, no quiere decir que vayan a matar a los varones, sino que la idea es de alguna manera ir desterrando ese concepto de macho que tiene poder sobre las mujeres. Y avanzamos sobre estos breves términos que queremos aclarar. ¿Qué es el machismo? Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos fuertemente influenciados por el entorno social. El machismo tiene la idea de que la mentalidad de la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre, se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. La Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres de Soriano dio a conocer un comunicado en respuesta de alguna manera a lo que sucedió en el programa del señor Carlos Navarro, donde dice que, bueno, que han tenido amplia repercusión, por supuesto, sus declaraciones. Entonces, esta comisión desea, dice el comunicado, expresar su más profundo repudio ante las mismas, entendiendo que constituyen una clara manifestación de violencia conforme a lo establecido en el artículo 6 de la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Esta norma dispone que constituye manifestación de violencia basada en género la violencia mediática, definiéndola como toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promuevan la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o constituya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Esto lo dice el literal M del artículo 6 de la ley 19.580. Y cuando vamos a hablar de leyes,
tenemos que tener a alguien que sepa de leyes, porque no es la especialidad, no es el fuerte ni de Gabriela ni de mío. No, exactamente. Y me quiero detener en algún detalle más como para sumar que sí, a nivel periodístico existe formación. Existe gente que se ha preparado, existe gente que se ha preocupado por el tema, y entre algunos ítems a considerar cómo puede contribuir la comunicación a poner fin a la violencia basada de género y generaciones, potenciar las políticas públicas en sus distintas etapas, fortalecer la voz y la posición de las instituciones con responsabilidad y obligaciones en la materia, y desarrollar acciones, campañas de prevención y concientización sobre algunos de los aspectos que podemos considerar. Bien, ahora sí lo presentamos a él, si te parece, el doctor Julio Guastavino, que está con nosotros en esta mañana. Gracias, Julio, por venir. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que un placer estar con dos mujeres talentosas y trabajadoras de la comunicación. Gracias, Julio. No, yo por supuesto que las quiero, pero además reconozco permanentemente el trabajo de las comunicadores y comunicadoras. Y creo que tiene que ver esto que están hablando, este tema de la ley, de la ley 19.580, pero tiene que ver se relaciona con varios temas que tienen que ver con ustedes. Yo reitero siempre, creo que lo he dicho acá también, la responsabilidad enorme, en este caso que tienen ustedes dos mujeres y las miro, pero que tienen todos los comunicadores, ustedes que están en forma, digamos, regular todos los sábados o están en otros medios, quien tiene la posibilidad de este aparatito que es comunicar a la audiencia, tiene una enorme responsabilidad. Yo a veces hablo que es la responsabilidad como la de un médico, porque ustedes están dando información, están formando opinión, y entonces acá lo que está en juego es el derecho a quien nos está escuchando en este momento. El que nos está escuchando, y el que me está escuchando en este momento, tiene un verdadero derecho humano, son los derechos humanos de segunda generación, que se llaman, a escuchar una información objetiva, veraz, no humillante, una clara información de los hechos que pasan, contextualizar la información. Es cuando yo hablo de algo, tenemos que decir que por qué digo esto. Es decir, el que nos está escuchando y el que escucha a los comunicadores es un derecho consagrado. Y esto que tiene que ver, tú decías, terrible situación que se desata a través de este medio de comunicación y de este comunicador, tiene que ver también con la libertad de expresión y del pensamiento, que está consagrado. ¿Cómo se cruzan esas cosas? Claro, se cruzan, y es un tema bien interesante. ¿Por qué? Nuestra Constitución, en el artículo 29, hay dos sistemas con la libertad de comunicación y pensamiento que se entrelaza. La libertad de comunicación y pensamiento, que todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos, viene también el tema de la libertad de prensa, se entrelaza a su vez, ¿no? Que en la libertad de prensa intervienen todo lo que es el medio de comunicación, que puede ser radial, televisiva. Entonces ahí también tiene que ver hasta el derecho de la empresa, porque si supone que para la libertad de comunicación y de prensa se necesitan comunicar masivamente, se supone que hay también un empresario atrás que necesita determinada infraestructura tecnológica, determinado capital que pone a difusión. Entonces entran en juego como se ve. Pero no me quiero ir del principio. El artículo 29, la Constitución nuestra, hay dos sistemas en general del derecho comparado, que es, en cuanto a la libertad de prensa, que es la censura previa, que sería antes toda una regulación de que alguien tiene que pasar por determinadas etapas para poder publicar, y el otro, que es el que adopta nuestra Constitución, que es la libertad de prensa, y la responsabilidad del emisor viene después. Es decir, uno puede emitir, pero hay una responsabilidad de tipo represivo, si se quiere, o sancionatorio, que viene después que uno emite. ¿Se entiende? El artículo 29 de nuestra Constitución adopta este sistema que no es de censura previa. Es un sistema muy moderno, que establecen los estados más modernos, los países más modernos, que es bien interesante, pero sí establece limitación. Precisamente la ley 19.307, en el tema que estamos hablando, en el artículo 28, establece que hay un reconocimiento, sin duda alguna, a la Convención Internacional de los Derechos Humanos en cuanto a la libertad
libertad de expresión y del pensamiento. Pero también hay que reconocer el poder y la responsabilidad que implica, el poder y responsabilidad que implica desempeñar un rol como comunicador o como periodista. Y aquí precisamente esto implica también que lo decíamos en la ley 19.307, que regula la prestación de los servicios de radio y televisión y otros servicios de comunicación audiovisual, en el artículo 28 de la 19.307, que es una ley muy extensa y que remite a un montón de incluso de aspectos técnicos en la radiocomunicación. El artículo dispone a texto expreso la prohibición para los servicios de comunicación audiovisual de difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o condición económica. Por tanto, es muy preocupante la difusión de este tipo de contenidos en los medios de comunicación cuando, desde la falta de información muchas veces, hacen una discriminación hacia las mujeres y a la legitimación de prácticas que producen, que afectan realmente la sensibilidad de este tema que estamos hablando. Esto en cuanto a la ley 19.307, que se entrelaza con esto, porque acá estamos el tema que ustedes plantean y el tema planteado, que se cruza totalmente con esa libertad de comunicación. Dice, bueno, pero ¿y la libertad de expresión? Entonces, ahí vamos. ¿Qué pasa con la libertad? A la ley 19.580. La ley 19.580 es una ley de diciembre, es una ley muy nueva que tiene que ver con la ley de violencia hacia las mujeres basado en género. Entonces, esta ley recoge un montón de principios rectores en la materia que amplían mucho más la ley anterior, la ley del año 2002, la 17.514, que era la de violencia contra la mujer. Amplía mucho más, la enriquece mucho más. Entonces, acá, la típica, la 17.514, hablaba de los 4 o 5 típicos clásicos modelos o casos de violencia, que era la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, ni que hablar la violencia física contra la mujer. Esto amplía mucho más, y como tú bien decías en lo que leías que es un comunicado de la red de Remso. Perdón, es de la otra. Es de la comisión. Le quiero contar a la gente que recibimos cantidad de comunicados, por eso estamos. Claro, pero este último que tú leías, comisión de violencia, ahí está, que está integrada por un montón de instituciones como INAU, Fiscalía y Remso. Entonces, esta ley que hace referencia, justamente como tú bien decías, Natalia, incorpora en el artículo 6, inciso M, lo que es la violencia mediática, que acá se entrelaza con todo el tema de la libertad de comunicación. Y la violencia mediática precisamente dice el inciso M, que es toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, de manera directa o indirecta, que promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Y yo creo que en este mensaje hay que hablar claramente, me parece, el contenido de este artículo sexto, inciso M, que son los mensajes que por cualquier soporte comunicacional humillen y discriminen a las mujeres. El tanto agredirlas de manera directa como al utilizar sus imágenes, que pasa muchas veces por medios televisivos, como objetos de consumo. La violencia mediática, dice la doctrina muy reciente, es precisamente una de las manifestaciones de la violencia de género. Expresa y refuerza la desigualdad entre las personas con diferente identidad sexual. Julio, si aterrizamos esto, y violencia mediática estamos hablando, si mediáticamente nosotros en este programa
decimos algo que ofende a una mujer o a un grupo de mujeres, ¿pueden hacer algún tipo de acción legal contra nosotras? Claro, bueno, precisamente, yo creo que la ley, me parece que todavía hay algunos pequeños vacíos ahí. Yo creo que en ese tema sancionatorio, toda ley tiene que tener, toda ley penal me estoy refiriendo, ¿no? La ley estrictamente penal tiene que tener muy determinado lo que se llama el verbo nuclear del tipo penal del delito, que es decir, el que con intención de, para ser claro, el que con intención de matar, diere muerte a una persona, el Código Penal tiene que ser muy preciso en las conductas. Entonces, en este caso yo creo que teniendo en cuenta la ley de la 19.307 de la ley de medios audiovisuales y de comunicador, que justamente incorpora todo el tema de la libertad de expresión en juego, más esta nueva ley, hay un montón de sanciones civiles, me parece a mí, que se podrían tener y denunciar. De hecho, la propia ley 19.580, por allá por su artículo 55 creo, establece que se pueden hacer denuncias a través de la actual frente a la Fiscalía. Es el 59, perdón. Los procesos de protección en el ámbito judicial están establecidos en esta ley. Y dice que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la Fiscalía competente, los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgente que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Si tomamos en cuenta que una de las formas de la ley, del artículo 6º, inciso M, que habla de violencia mediática, que es una forma de violencia de género, evidentemente está incorporado en la posibilidad de denunciar, como dice el artículo 59. ¿Dónde se denuncia esto? Esto se denuncia en Fiscalía actualmente. En En este caso, la Fiscalía es por la nueva modificación que también hace relación a la ley. Todos los procesos judiciales penales se van a resolver por el nuevo Código de Proceso Penal, que la instancia se puede hacer ante la Fiscalía departamental, que en este caso en la ciudad de Mercedes sabemos que está en la calle Ferreira Aldunate 18. Quiere decir que cualquier persona en este caso que se sienta agredida, humillada, degradada por determinada información que se hace, puede hacer la denuncia. ¿La comisión podría ir a yo interpreto que sí, por supuesto, claro. Nos comunicamos con la comisión y le preguntamos si tenían previsto hacer algún tipo de denuncia, y la mayoría me contestaron, de las personas con las que hablé, me dijeron que no estaba previsto. Hubo una que me dijo que lo estaban estudiando, pero bueno, en realidad no tuve una opinión unánime. Yo creo que en ese caso hay que por supuesto estudiar exactamente las palabras y lo dicho, ¿no? De lo que recordamos, yo que estamos en el tema desde hace muchos años, haciendo talleres y saliendo a tratar de prevenir, porque todo este tema para mí lo más importante de todos es la prevención, el actuar antes que el problema esté, actuar antes que el macho mate a su víctima. Y digo el macho porque recuerdo perfectamente en un seminario en España, es tal cual, violencia contra la mujer es problema de machos. ¿Por qué? Porque el 99,9,9% de los victimarios del que violenta sexualmente, del que agrede psicológicamente, del que humilla, comenzando por ese tirón de pelo que comienza por ese agravio verbal y después empieza a golpear, con el puño da una cachetada y con el puño cerrado da un golpe y deja moretones hematomas en el rostro de una mujer, y que después en un grado superior de ese círculo de violencia tan terrible mata a la mujer porque cree que es suya, esa actitud decimos que es un problema de hombre. Yo estoy convencido y yo creo que acá hay que ir trabajando a raíz como consecuencia de todos estos procesos de lo que pasó con este hecho puntual del medio de comunicación, pero lo que pasa con un montón de actitudes más, que esto no es aislado. Yo creo que ahí seguimos los hombres
los hombres, lo digo y lo asumo, porque venimos modestamente trabajando hace muchos años, incluso muchos años antes de estar en el tema político, y lo digo con total propiedad, yo creo que hay que romper el silencio de una vez. Acá es un tema por eso es que el agravio y la humillación sucede frente a una falta de información. Yo creo que esa tan desafortunada, porque acá también hay que ver, alguien me decía, sí, no lo hizo de mala fe, no lo hizo con intención, lo piensa y lo siente el comunicador. Pero acá venimos a lo que dije inicialmente, la responsabilidad del comunicador, ni que hablar del periodista formado que tiene su profesión de periodista. Es válido hacer esa aclaración, que muchas veces la hacemos nosotros, pero capaz, si del otro lado lo escuchan desde un profesional, lo pueden tener más Exacto. claro. Que hay una brecha importante entre el periodista y el comunicador. Yo creo que sí, digo, muy modestamente, el periodista, que es una profesión, como la del maestro, tiene que haber una formación muy grande. Yo creo, entonces, yo hablo de comunicadores y no es despectivo para nada, porque no es está la libertad. También tienen hay una formación como comunicador. Por supuesto que sí, hay una comunicador, y más vamos a ser claros, este comunicador que estamos hablando de muchos años, en un programa importante, muy escuchado. Entonces yo creo que ahí viene un tema muy complicado, muy fino, que es entre el tema del no tener intención ni mala fe, que yo creo que es uno de los elementos estructurales del delito. En el delito está todo el tema del dolo, tener la intención de. Entonces, por eso digo, es un tema muy complicado de definir, pero al ser comunicador y tener la responsabilidad de este micrófono, como yo decía, esto se entrelaza, y voy a tratar de expresar lo que pienso y siento. Yo creo que ahí la responsabilidad es mucho mayor, porque aunque no se tenga mala fe, ni intención de dañar ni discriminar, yo creo que hay que ser consciente a quién llega y en el contexto en que llega. Porque en el contexto de que llega, de que yo no sé si fueron 50.000 o 150.000 personas que fueron en Montevideo al día del 8 de marzo, ¿no? No importa la cantidad, ahí hablaban de 300.000, hay un ingeniero que hablaba que era imposible, no importa. Así hayamos sido los pocos muchos que fuimos el 8 de marzo aquí, que yo fui a la marcha y voy hace muchos años. Entonces, yo creo que ahí está la responsabilidad del comunicador. El comunicador de un medio de comunicación tiene que tener la responsabilidad del tema que se está tratando. Y el tema de la manifestación del 8 de marzo, que cada vez es más, es un tema muy serio en la comunidad del Uruguay, de América y del mundo. Entonces yo creo que en ese contexto las palabras fueron mucho más graves de la evaluación de pronto que hace el propio comunicador, ¿no? ¿Te esperabas esa repercusión que tuvo a nivel nacional? ¿Tan grande? Es que sí, yo realmente escuché el audio y realmente no podía creer. Y escuché el segundo día algo también, y pensé que podía haber algún tipo de no sé si retractación, pero explicación, que creo que hubo algo. Y realmente ahí dice uno, dice realmente lo que piensa el comunicador, pero entonces ahí entra la responsabilidad. Él y cualquier persona es libre. Sí, pero entonces el tema es usar ser consciente de la responsabilidad que tenemos frente a un micrófono. Porque además yo quiero ser por todos. Si no estamos, yo creo que el tema puntual de este comunicador, yo creo que lo importante es a partir de aquí todos, y exhorto a él mismo también, porque yo le voy a ser muy sincero, yo estuve añares yendo al programa hablando de estos temas. Entonces, caramba, yo digo, no podemos decir que culpar a las mujeres que eligen mal y que dejen al hombre que eligieron porque empieza a pegarle. Si es cuando los deja que empieza a matarla el hombre. Porque cuando la mujer se da cuenta
de que esa elección que se hizo de su pareja no es la correcta o no es la persona que eligió, trata de dejarlo y va a denunciarlo, ahí es cuando empieza el problema. Ahí es cuando el victimario hace cualquier cosa para matarlas, y de hecho las mata. En estos últimos casos concretos, por favor, entonces no tiene sentido la comunicación esa de culpar de esa manera. Me parece que es algo muy terrible, muy aberrante, con todo respeto lo digo, en ese sentido. La responsabilidad es de todos también, quiero decir, perdón, Gaby, porque hay gente que dice, yo he hablado no en el caso de esta persona, pero con otras personas me dicen, bueno, yo no soy periodista, yo tengo un programa de radio, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque yo no soy periodista. Y en realidad cuando uno asume, lo dijiste vos estás acá sentado y asumís una responsabilidad. Exactamente. Seas o no periodista, si tenés un micrófono y te animás y te jugás a dar una opinión y tenés un programa o lo que sea, todos tenemos que ser responsables. Claro. Pues somos cargos de lo que decimos. Claro, por eso es muy importante y además en el entorno que se da, el comunicador tiene que tratar de aportar a la comunidad, de reflexionar en estos temas para tratar de evitar situaciones. Yo la verdad que me quería detener en un detalle, ¿no? Si bien no queríamos poner sobre la mesa en sí lo que pasó en un programa de acá, de la casa prácticamente, queríamos apuntar más que nada a la ley, qué nos protege a nosotros como mujeres, qué podía haber hecho la red o cualquier otra organización pro mujeres, por llamarlo de alguna manera, que hasta el momento no hemos visto que se hubiese... Yo me preguntaba eso, lo que decía Gabriela, ¿quién nos defiende a las mujeres? Y sumado a esto, tirón de orejas también, diré y lo digo, algunos comunicados sí llegaron directamente, otros comunicados los bajamos de Facebook. Los bajamos de Facebook porque no nos llegaron a gente que le hemos abierto la puerta, a gente que les pedimos que no estuviera al tanto, y le llegaron primero a compañeros varones y después a nosotras y al otro día. Y ahí también hay el proceso de discriminación. Ahí también tenemos que nosotros por ser mujeres somos menos periodistas o pseudoperiodistas, como por ahí alguna persona nos dijo que éramos pseudoperiodistas. ¿Sabes lo que pasa también? Que duele muchísimo porque yo lo estuve ayudando entre comillas. Un colega varón me dijo que precisaba hacer una nota en vivo porque es corresponsal, necesitaba salir urgentemente para su canal en Montevideo y no conseguimos una mujer que quisiera hablar de las que integran estas organizaciones. Entonces, estamos todo el año remando y trabajando y cuando llega el momento no sentimos el respaldo. Perdón, lo quiero decir, y no hubo una sola voz, como les decía, conseguimos información toda distinta, es una lástima, ¿no? Y no hay respaldo, y yendo un poco a esto no de la denuncia. ley, queríamos saber si realmente existe o no existe, se entrelazan, porque era un poco la discusión que teníamos con Natalia, también hasta dónde está la responsabilidad del medio, hasta dónde está la responsabilidad. Sí, no, la responsabilidad del medio está establecida también en la 19.307, el empresario del dueño de la radio, ¿no? En el artículo 28, claro. Y hay otros artículos más, la ley tiene más de 100 y pico de artículos realmente, pero hay responsabilidades directas es un poco lo que decía, el comunicador y el periodista, hay derechos en juego, hay del comunicador y el periodista, que hace un programa de radio, pero a su vez del empresario que pone a disposición toda una infraestructura para poder difundir. Entonces, por tanto, hay responsabilidades, sin duda que la hay. Yo con lo que me quedo de esto... no sé si fue un poco... No, me quedo por un lado de que falta responsabilidad. Y nos falta información también. Pero falta responsabilidad de todas las partes. Me incluyo porque yo desconocía que yo también puedo ir a hacer una denuncia. Sí, por supuesto, claro. No sé, por ejemplo, ¿no? Que falta responsabilidad de nosotros a la hora de usar el micrófono porque capaz no tenemos la información suficiente, y también de estas asociaciones, de estas organizaciones civiles que son pro mujeres, que sinceramente los comunicados son como muy livianitos. Sí. Digo, yo esperaba más. Les tomó 5 días. Y si tienen la potestad de, como tú explicabas, de tomar alguna acción, bueno, tal vez lo están estudiando para hacerlo. Capaz que sí, capaz que sí. No podemos decir, hasta el momento, no. Yo creo que... Sería bueno como ejemplarizante, y no por aprovechar de esta persona que tal vez se equivocó, que no fue afortunado. El tema no es la persona. No, por supuesto, no para nada. Sino como ejemplarizante para todos los que estamos de este lado, no volvernos a equivocar. A todos nos sirve, a todos. Sí. Yo creo que en este tema, como en tantos otros, muchas veces la ley está, la norma está, y muchas veces depende también del accionar.
Estados Unidos en Estados Unidos hay un estudio interesante que lo que hace la gente es, por cosas a veces que uno dice cómo es posible, acciona a la gente por un montón de detalles que a veces pasan en el vecino, ¿no? Por cualquier tipo de cosas que de pronto se ve agraviada una persona o dañada físicamente o en un accidente o algo, se acciona muchísimo ante la justicia. Y eso está estudiado, que el accionar a la justicia, acudir a la justicia, va ejerciendo en la comunidad un sentido de responsabilidad en la conducta también, ¿no? Entonces, no sé si me explico, tiene que ver con el hecho de accionar. Ejemplarizante. Claro. Por ahí me llegaba algún mensaje: ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los audios de WhatsApp? Digo, tal vez en otra oportunidad lo volvemos a abordar. Es otro gran por tema ahí también. alguien me da un tirón de orejas que están en una casa de brujas. No es una casa de brujas. Es poner la información. Ponemos la información, preguntamos cosas que no sabemos. Del otro lado, el que sigue pensando de que este comunicador está correcto, lo va a seguir pensando, y el que piensa que no, lo va a seguir pensando también. Capaz contribuimos a que tengan un análisis más profundo o diferente, pero cada uno lo hará desde su hogar. No es ninguna casa de brujas. Si vamos a hablar de casa de brujas, a las que nos están tratando de casar es a las feministas desde después del 8 de marzo. O sea que en realidad también hay una si vamos a hablar de persecución, también hay. No, yo creo que... Y creo que por ahí no hay que confundir dentro de esto de las feministas todas las corrientes que hay. Hay feminismo de izquierda, hay feminismo de derecha, por supuesto. Hay feminismo más radical, hay liberal, ahí están los que están más con la anarquía. Yo en este tema, y disculpe, aprovechando un poco, porque es lo que trata uno de aportar desde la práctica, más allá que ahora estamos jubilados en el tema y en la Defensoría Pública, como ustedes saben. Te felicitamos. Pero bueno, muchas gracias. El descanso, sí, no es tan descanso, pero bueno, es otra etapa de vida. Pero lo que yo, pequeño aporte que quiero hacer desde la práctica, de estar muy cerca frente a situaciones de tanto dolor y tanto horror que hemos tenido que atravesar, dos cosas. Se da mucho en la práctica todo eso que leemos de las teorías psicológicas y históricas de lo que es el machismo. Se da, yo lo vi realmente en la práctica, el hombre que se siente dueño de su mujer y bueno, y como de pronto miró a otro hombre o lo miró mal o algo, se siente engañado, entre comillas, y se siente dueño hasta que comienza ese ciclo de violencia. Y lo otro que quería decir es que una denuncia hecha a tiempo puede ayudar a cortar ese círculo de violencia. El círculo de violencia, esto que yo decía hoy, que comienza por un tirón de pelo, por un agravio, por un insulto, por tirarle los platos de la comida, por no empezar a darle dinero a su mujer o a sus hijos para comer, y por distintas cosas que parecen chiquitas, comienza en un grado de intensidad que después continúa, y lo vemos en la práctica, se ve en la práctica en todos los casos, continúa con ese golpe duro hasta la muerte. Ese círculo de violencia, si se hace una denuncia a tiempo, si se toma conciencia a la mujer que no tolere la mujer que nos está escuchando, la familia, que hablemos del tema, porque esto atraviesa todas las clases sociales, todas las posiciones, en ricos, pobres, en toda la comunidad. Entonces, una denuncia correcta y con buenos documentos de prueba, sea testigos o pruebas, puede ayudar a cortar ese círculo de violencia y a evitar una muerte. Pero puede ayudar además, como también lo hemos visto en la práctica, al victimario, a ese hombre que tiene adentro toda una historia de conductas agresivas que le hace hacer agresiones sexuales o violencia física, que es la más terrible, y la psicológica, ni que hablar. Muchas veces con una denuncia a tiempo en el juzgado de familia, ya no en el juzgado penal, el victimario
el violador, el agresivo, muchas veces pone las barbas en remojo, acude a determinadas terapias, porque también está pidiendo ayuda y necesita ayuda, y esto hay que decirlo también. Por eso los hombres tenemos que hablar. Yo siempre digo, tenemos que hablar en la cancha de fútbol, tenemos que hablar en el vestuario, tenemos que hablar cuando estamos en comunidades que a veces en deportivas, que estamos solo hombres. Aquí hay que hablar, porque muchas veces podemos estar ayudando a algún vecino o algo que tiene estos problemas. Y quería aportar esto un poco porque decimos, ¿qué podemos hacer de la práctica? Bueno, involucrarse como testigo, desterrar el no te metas. Cuando en una casa al lado sentimos ruidos y golpes que le pegan a un gurí, que llora o algo a una mujer, hay que tratar de hacer la denuncia. Hay mecanismos de denuncias anónimas que se pueden hacer y que quedan en el anonimato el testigo, por tanto tiene que involucrarse el testigo, hay que hablar, y bueno, es un poco lo que quería terminar con el tema para ser un poco práctico. Un mensaje, bien claro. Me parece que es un mensaje de prevención, actuar antes que el problema esté, porque después que el hombre mata a la mujer, bueno, habrá que ver, pero es todo un problemón que actúa todo el sistema policial y judicial, pero creo que lo que nos sirve a todos es desterrar. Yo, discúlpenme porque uno se embala con esto, estoy recordando cuando comenzamos nosotros tuvimos unos talleres muy lindos que hicimos con el doctor Mora, con Lourdes Sergi, con funcionarios policiales queridísimos, con Juan Andrés Espinosa, también estuvimos trabajando durante años, y otros policías, funcionarios policiales de la unidad. Y yo me acuerdo que iba a las escuelas, empezábamos a dar en las charlas en las escuelas, y decía, ¿por dónde arranco el tema para hablar? Porque es complicado poder entrar en rapport con niños para desatar el tema yo me acuerdo que lo que preguntaba siempre, había inventado una pregunta, bueno, a ver, ¿quiénes en su casa, mujeres y hombres, a quiénes les hacen lavar la ropa al hijo, varón? ¿Quién se lava la ropa? ¿Quién ayuda en la casa a hacer los mandados, a hacer las tareas? Y esto tiene que ver con esto que estamos hablando, porque por suerte había poco, pero en algunas escuelas muchos, casos de que el gurí, el niño, le lavaba la ropa a la nena, la hermanita le tenía que lavar la ropa, porque el machito de la casa no tenía que hacer, estaba para otras tareas. Y tiene que ver con esto de la histórica posición de ver a la mujer encargada de los quehaceres domésticos. La mujer es la débil, la sumisa, la que tiene que estar, y muchas veces hay madres que son más machistas que muchos machos y que desde el inicio de la niñez están inculcándole esos valores que el hombre tiene que servir, que la mujer tiene que servir y lavarle los calzoncillos al hermano. Entonces yo creo que quería dejar este mensaje también que me parece práctico, la sociedad y la sociedad que vivimos. Es todo un proceso. Julio, ya le estoy pidiendo disculpas a Luis, que hace rato que está acá esperando, ¿no? Perdónenme, estaba escuchando atentamente, nos tema... entusiasmamos. Siempre nos pasamos un poquito con los temas. Amílcar, seguimos con el programa. Enseguida recibimos a Luis Arijón. Vamos a hablar de los cincuentones, un tema que a mucha gente le interesa y que van a estar... ¿Y vienen cuarentones también? Estaríamos entrando entonces, así que vamos a atender. Casi. Los objetos tienen su lado de luz y de sombra. Todo depende del punto de vista con el que se mire y desde dónde se ilumine.